Hola, soy Luis Silva, el profesor, y tengo que confesarles que me estoy volviendo adicto. Adicto a los cómics. Hoy vamos a comentar Daredevil. Un gran personaje que conocí en el capítulo que comentamos Civil War. No sé si se acuerdan, el primer episodio de esta temporada de comentarios de lecturas. Civil War nos contaba de la lucha entre los superhéroes. Y hay un episodio que se me quedó grabado, que es cuando Daredevil está entrando a la prisión que Tony Stark con su gente había diseñado para ir encerrando a los superhéroes del bando contrario. Y atado y todo, Daredevil logra entregarle a Tony Stark la 30ª moneda de plata y le dice: ahí tienes, Judas. En ese momento, recién en ese momento, Tony Stark comprende el significado de la moneda de plata que le habían entregado a los 29 superhéroes antes que Daredevil. Y allí nació mi curiosidad personal por este personaje, Daredevil, de quien debo admitir no sabía nada. Y mi alumno en práctica, siempre muy bien dispuesto, me facilitó este super episodio, Lugarteniente, que es el que vamos a comentar hoy día. Paréntesis, Daredevil además es abogado, y además un abogado que merece toda mi admiración porque estudió Derecho en la Universidad de Columbia, súper prestigiosa, siendo ciego. Hay que ser un superhéroe para estudiar Derecho ciego. Comencemos con la escenografía. La trama, la acción transcurre en Nueva York. Tiene un lugar muy privilegiado, Hell's Kitchen, la cocina del diablo. Podrán imaginarse lo bajo que puede llegar a ser ese barrio. Y lo que es particularmente interesante es que una parte importante de la acción transcurre de noche. La noche en esto es importante. Y es sugerente el hecho de que nuestro superhéroe sea ciego. Para un ciego siempre es noche, ¿no? Lo cual, no sé, es un cruce interesante, sugerente. Después podemos desarrollar esta idea. Quiero advertir, porque ahora vamos a pasar a la trama, que esta sección tiene spoilers. Así que si no han leído Daredevil, Lugarteniente, y quieren hacerlo sin spoilers, pon en suspenso esto, ándate a leer Daredevil y reanuda el video. Y si no te importa con los spoilers, sigamos entonces. Aquí el personaje, vamos a decirlo así, que gatilla toda la acción es un tipo de apellido Silk, que es hijo de un mafioso de New Jersey, que llega a Nueva York para hacerse un espacio en la mafia neoyorquina. Su puerta de entrada es el principal mafioso, por lo menos de la zona sur de Nueva York, que se llama Kingpin. Un gordo enorme, muy siniestro, aspecto muy siniestro, con unos anteojitos pequeños así, y con una banda que trabaja para él. Y entonces Silk quiere hacerse un lugar en esa banda, pero subterráneamente está tramando hacerse con el poder total, es decir, destronar a Kingpin. Para quienes no lo saben, Kingpin es el dueño prácticamente de la cocina del diablo, Hell's Kitchen, ¿no? Y es un tipo que maneja todas las artes oscuras, ha llegado a donde está manchándose las manos de sangre. Es un tipo que no tiene escrúpulos en matar a sangre fría, y de hecho hay muchos flashbacks en el episodio que vamos a comentar hoy día que nos muestran, ¿no?, cómo llegó a donde llegó con el esfuerzo de sus propias manos. Obviamente Kingpin tiene una maquinaria que se parece a la de un candidato en campaña, ¿no? Gente distribuida por todas partes, siguiendo su orden, esperando su dinero, y siempre alerta a ser traicionado, que es un riesgo que corren todos los políticos que están en campaña. Bien, ese es Kingpin. Silk tiene dos obstáculos que vencer para hacerse del poder absoluto en Nueva York, y particularmente en este núcleo Hell's Kitchen. Uno es Kingpin, de quien ya hemos hablado, y el otro es Daredevil. Claramente Silk ha escuchado de él, pero no sabe mucho, y se da cuenta de que el gran obstáculo para el desarrollo, vamos a decirlo así, orgánico y pleno de la mafia es Daredevil, este superhéroe que siempre aparece desde la oscuridad y pone las cosas en su lugar. Por lo tanto, Silk emprende un doble curso de acción. Por una parte, convencer a los secuaces de Kingpin de que hay que matarlo, a Kingpin, y con la intención de quedar él como líder. Y en este plan maquiavélico involucra al hijo de Kingpin, un tipo muy vulnerable psicológicamente. Imagínense, hijo de un mafioso inescrupuloso, fue
bueno, severamente, vamos a decirlo así, violentado en su juventud. Una viñeta decía que muestra una escena familiar, entre comillas, de este Kingpin golpeando a su hijo y su mujer, Vanessa Fisk, que va a tener un rol muy protagónico en esta historia que vamos a comentar hoy, tratando de defenderlo, diciendo, pero date cuenta de que es nuestro hijo. Bien, Silk entonces trama la traición contra Kingpin, incluyendo a su hijo y obviamente a los secuaces. Y en paralelo pone un precio a la cabeza de Daredevil. Entonces Daredevil empieza a verse acosado por distintos villanos que quieren cobrar la recompensa que Silk está ofreciendo, pero Daredevil no logra dar con el origen de esta amenaza, es decir, no sabe quién le puso precio a su cabeza. Y de hecho, en un primer momento, Daredevil está convencido de que quien le puso el precio a su cabeza es Kingpin, a quien conoce y con quien ha llegado a una suerte de acuerdo, ¿no? O sea, los tipos pueden conversar, Kingpin y Daredevil pueden conversar y negociar, digamos, y llegar a compromisos, probablemente por el tiempo que llevan luchando, ¿no? Es que son enemigos que se hacen amigos, por decirlo de alguna manera. Daredevil quiere salir de la duda y va a ver a Kingpin, quien si efectivamente fuera el origen habría traicionado un pacto tácito que existe entre Daredevil y Kingpin. Pero Kingpin le dice que él no fue. Dice, yo no fui. Yo no he puesto precio a tu cabeza. Y obviamente Kingpin tampoco sabe quién fue. Silk ha tomado esta decisión bajo cuerda y por lo tanto Kingpin no puede decirle quién fue. Y Daredevil está cachudo, ¿no? ¿Quién le está poniendo precio a mi cabeza y por qué? Las sospechas que Daredevil pudo albergar en contra de Kingpin se disuelven cuando sabe que Kingpin ha sido asesinado. O bueno, en realidad parece que ha sido asesinado porque sabemos al corto andar que casi muere, pero no muere, está en un estado crítico, pero no ha muerto. Kingpin no ha muerto. Pero efectivamente le hacen una traición como a César, como a Julio César se la hace Bruto y los demás senadores, ¿no? Tu cuoque, le dice César a Brutus, ¿no? Tú también, ¿no? Clavas el cuchillo en mi espalda. Bien, aquí también lo matan a puñaladas a Kingpin, o bueno, lo hieren porque no termina muriendo, pero se desangre, la alfombra queda con una mancha de sangre atroz. Pero Silk comanda ese ataque artero a traición y todos los secuaces acuchillan a Kingpin que te ha tirado. Entonces cuando Daredevil sabe que Kingpin ha muerto, porque Daredevil todavía no sabe la verdad, que sobrevive, se convence de que Kingpin no fue quien le puso precio a su cabeza. ¿Quién fue? Esa es la pregunta que se hace Daredevil y no puede despejarla. Aquí aparece Vanessa Fisk, que es la mujer de Kingpin, que está en una casa estupenda. Imagínate la cantidad de plata que tiene este mafioso. Ella está en Suiza cuando le dan la noticia de que Kingpin está herido de muerte, ¿no? Está agonizando prácticamente. Y Vanessa Fisk vuela inmediatamente a Nueva York y decide trasladar a su marido a un lugar más seguro, porque siempre está con la amenaza de ser muerto si es descubierto, y decide tomar la venganza por la sangre de su marido en sus manos. Y es una mujer de armas tomar, se los puedo decir. Poco a poco, bajo la égida de Vanessa Fisk, los distintos traidores van muriendo, van siendo asesinados, ¿no? Se sabe quiénes son y van muriendo todos. Y Daredevil, en paralelo, va siguiéndole la pista al origen de la amenaza que pende contra él, va encontrándose, ¿no?, con los cadáveres, va sabiendo que este murió, que el otro murió, y entonces como que para él se enreda más la película. ¿Quién está matando a los que querían matarme a mí? ¿No? Esa es la pregunta que está pendiente allí en la trama. Silk se da cuenta de que se han vuelto las tornas en contra suyo, ¿eh? No sabe bien quién está orquestando la venganza contra el asesinato de Kingpin, pero se da cuenta sí de que está solo, de que está quedando solo. De hecho hay una escena patética en donde desde un teléfono público en la noche Silk llama a su padre en New Jersey. Y su padre, que se ha enterado de la embarrada que Silk ha dejado, ¿no es cierto?, matando a Kingpin y persiguiendo a Daredevil, le cuelga, ¿no? Y Silk queda prácticamente solo. Tan desesperado está Silk, sabiendo que tiene por detrás no sabe que es Vanessa Fisk, pero a alguien que está terminando con todos los que traicionaron a Kingpin, y que también tiene por detrás, pisándole los talones, a Daredevil, que tarde o temprano va a llegar a descubrir que fue él quien le puso precio a su cabeza. Se entrega al FBI y le dice al FBI: quiero entregarme, y el FBI como testigo protegido, y el FBI le dice: bueno, ¿tú qué tienes para darnos? Y él le dice: tengo el nombre de Daredevil, sé quién es
Daredevil. Ustedes podrán preguntarse por qué el FBI estaría dispuesto a pagar un precio tan alto como proteger a una rata como Silk. Y es que el anonimato, en este caso el anonimato de Daredevil, es sinónimo de impunidad. Y este va a ser el tema sobre el cual reflexionemos en el episodio de hoy, ¿no? La relación entre el anonimato y la impunidad, los problemas morales que acarrea, los pros y los contras desde el punto de vista social. Y el FBI está dispuesto sin duda a pagar un alto precio por la identidad de Daredevil. ¿Sabes tú quién es? Bien, vamos a verlo. Ahora yo quisiera, antes de entrar al núcleo del episodio de hoy, que es esta relación entre el anonimato y la impunidad, ¿no? Y podríamos decir esta relación entre la identidad y la vulnerabilidad, porque así como hay una impunidad que se sigue del anonimato, diríamos que hay una vulnerabilidad que se sigue de la identidad. Cuando saben quién eres, eres vulnerable. Pero antes de entrar allí, me gustaría simplemente mencionar 4 puntos que creo que quiero compartir contigo, porque muestran lo interesante y lo denso en contenido que es una historia como la de Daredevil. El primero es el contraste entre Daredevil y Matt Murdock, un abogado ciego en Nueva York, muy prestigioso, sin duda, miembro de un bufete, de un estudio, de una firma. Es muy interesante el aspecto, el contraste, perdón. Daredevil significa básicamente el defensor del diablo, el hombre sin miedo, el diablo sin miedo, en fin, tiene muchas traducciones y eso es muy sugerente también del nombre, ¿no? La ambigüedad. Pero es un tipo sin ley, de hecho actúa al margen de la ley, ¿no? No es contrario al orden público, pero lo garantiza a su manera. En ese sentido el tipo está más allá de la ley, está por sobre la ley, está al margen de la ley. Incluso podríamos decir está en contra de la ley. Daredevil opera en contra de la ley, al margen de la ley. Y sin embargo, la persona que es Daredevil es un abogado, es decir, alguien que vive para servir a la ley, o que vive sirviéndose de la ley, que encuentra en la ley su recurso laboral, ¿no? Su ejercicio profesional. Y este contraste es bien interesante, ¿no? Simplemente lo dejo puesto ahí sobre la mesa porque quería compartirlo con ustedes. El segundo punto es la complicidad que hay entre Daredevil y Kingpin. Es muy interesante porque siendo los dos archienemigos, de hecho Daredevil es el que impide de alguna manera o contiene el desarrollo de los negocios mafiosos de Kingpin. Y sin embargo son capaces de llegar a una especie de acuerdo tácito, ¿no? Como les decía hace un ratito, ellos son capaces de conversar, ¿no? Daredevil lo va a visitar y Kingpin le habla honestamente, le dice, no sé quién te mandó a matar, yo no he sido y yo no habría sido. Y de hecho Silk, esto yo no lo dije, pero Silk no puede hacer saber a Kingpin que es él quien ha ordenado matarlo, que Kingpin lo va a matar a él, ¿no? Para Kingpin es un problema que estén persiguiendo a muerte a Daredevil, ¿no? Y esto es interesante, me pareció interesante esta ambigüedad de la relación entre Daredevil y Kingpin. Por un lado archienemigo y por otro personas que como que se necesitan mutuamente para poder hacer lo suyo, ¿no? Esa idea me pareció interesante. El tercero es el concepto de justicia y el modo como la ejecuta Daredevil, ¿no? Daredevil es un superhéroe que lucha por la justicia, no cabe ninguna duda. Y de hecho hay un episodio que vamos a comentar un poquito más adelante en donde hay un policía que evita que otro policía hiera a Daredevil porque lo necesita. De hecho le dice, ¿no? El policía viejo al policía joven le dice, tú no sabes quién es Daredevil, él es que impide que esta ciudad se transforme en un infierno. Pero Daredevil hace las cosas a su modo, no la hace en coordinación con la fuerza pública, aunque muchas veces entrega a estos villanos a la fuerza pública. Él opera a su modo, ¿no? Y es un modo que no es tolerado por la ley, ¿no? En el fondo es un tipo que hace justicia por propia mano. Y eso también es interesante, sobre todo cuando recordamos que la persona que encarna a este superhéroe es un abogado, una persona que vive de la obediencia a la ley, ¿no?
que vive de entender qué significa la ley y cuáles son sus consecuencias. Este contraste de nuevo se hace muy interesante. El cuarto punto, y con esto vamos a pasar a la última sección del episodio de hoy, es el anonimato como pasaporte para la impunidad. Esto a mí me llamó la atención en lo que leí de Daredevil y es lo que quería compartir con ustedes porque está pendiente, aunque emerge en pocos lugares de la trama, está siempre presente el tema de la identidad. ¿Sabemos quién es Daredevil o no sabemos quién es Daredevil? Oye, quienes saben quién es Daredevil tienen un secreto que vale mucha plata. Para Daredevil, el ejercicio de su función, el cumplimiento de su función como superhéroe depende de que su anonimato se conserve, ¿no? De que no sea descubierto quién es el personaje de Daredevil. Y esto es lo que le da también impunidad para poder actuar al margen de la ley, como decíamos que lo hace, sin poder sufrir las consecuencias de hacer justicia por propia mano. Hoy día en las sociedades occidentales, prácticamente en toda sociedad, hacerse justicia por propia mano está prohibido, ¿no? Es el poder estatal quien toma en sí esa función de castigar a quien infringe la ley, pero Daredevil no. Y para hacer eso, para sancionar la injusticia, necesita el anonimato, ¿no? Que da la impunidad. Y esto es lo que vamos a comentar y pasamos con ello a la última sección del episodio de hoy, que es la impunidad como consecuencia del anonimato. Esta relación entre anonimato e impunidad es tremendamente contingente. Pensemos, por ejemplo, en la labor policial de los agentes encubiertos. O pensemos, por ejemplo, en la labor de los espías. Ambos son sujetos que esconden su identidad para poder gozar de la impunidad necesaria para cumplir su función, como espía o como agente encubierto. Pensemos en lo que pasa en las redes sociales, en donde tanta gente se esconde bajo una personalidad ficticia para poder hacer en las redes sociales lo que no podrían o no se atreverían a hacer con su propia identidad. Bien, esto es un problema, diríamos, político, legal, jurídico y moral, del cual yo no les voy a dar una solución, sino simplemente les voy a mostrar las dos caras de la moneda y vean que parece imposible escapar a la ambigüedad del anonimato para la impunidad. Bien, quería comenzar la reflexión sobre el tema central del episodio de hoy, que es esta relación entre anonimato e impunidad, comentando un par de episodios del cómic. El primero es el diálogo entre dos policías, uno viejo y uno joven, que acaba de entrar al servicio, lleva 3 semanas de hecho, y están los dos esperando que les llegue algún operativo, cuando el joven le dice, voy a leer, ustedes me perdonan, pero dice, ¿cómo sabemos quién es el que está disfrazado? ¿No? Hablando de los superhéroes, ¿cómo sabemos quién es el que está disfrazado? Dice, si te entro vestido de la bruja escarlata, ¿soy la bruja escarlata? Le dice, no, obviamente no eres la bruja escarlata. Entonces, ¿cómo sabes que el tipo del disfraz es el de verdad? Y el otro le dice, lo sabes. No sé cómo lo sabes, pero lo sabes. Y el otro le pregunta, ¿pero cómo? Ya, y ahí termina el diálogo. Pero este policía joven ya plantea una cuestión muy interesante, que es ¿cómo sabemos que la persona que está actuando de manera anónima bajo el aspecto de un disfraz es quien es? Que obviamente es una pregunta que puede meternos en honduras filosóficas, no vamos a ir para allá, pero obviamente remite a esta cuestión tan básica como el concepto de identidad, ¿no? Pero este es el primer episodio, el primer momento que quería comentar. Y el segundo es una viñeta en donde Daredevil está pensando, está reflexionando en medio de una situación bastante tensa. Él está en una especie de bar, ¿no? Donde hay todo obviamente muy oscuro, lleno de humo y tipos muy rudos, ¿no? Jugando billar y sentado en la barra, porque está tratando de averiguar algo de información que necesita para saber quién es el que lo está persiguiendo a muerte. Y entonces él está reflexionando internamente y dice, se sientan aquí, ¿no? Estos rufianes día tras día, noche tras noche, embotándose cuerpo y mente, ¿no? Con el alcohol, la droga, la pornografía. Todos intentan embotarse para olvidar sus
sueños rotos y sus oportunidades perdidas. Y dice, podría golpearlos a todos y no sabrían qué pasó. Y seguro que absolutamente todos se lo merecerían, porque son los rufianes. Podría hacerlo. Solo soy un tipo disfrazado, no me conocen, ¿quién me detiene? Esta reflexión es muy interesante, ¿no? La posibilidad de que Daredevil se cargue a todos los rufianes que están ahí embotándose en cuerpo y mente en ese salón de mala muerte, es que él está disfrazado. Nadie sabe quién es. Ahora nos damos cuenta en esa reflexión de Daredevil que su actuación depende de que nadie sepa quién es. Y este es el hilo que a mí me parece muy interesante en la historia, porque se debaten varios puntos sobre quién es Daredevil, y hay algunos que saben quién es Daredevil. De hecho, Kingpin sabe quién es Daredevil, aunque no ha divulgado el secreto. Matt Murdock, el abogado, tiene un amigo que sabe que él es Daredevil, y así hay, Foggy se llama, ¿no? Y así hay varios que saben quién es Daredevil, pero pocos todavía. Y obviamente que de que sean pocos quienes lo sepan, depende que Daredevil pueda hacer su pega de superhéroe. Y esto nos remite al tema de fondo que es el que quería tratar hoy día, no me voy a alargar, no se asusten, ¿no? Y es, primero está esta reflexión, ¿no? ¿Cómo juzgar desde el punto de vista moral, jurídico y político, cómo enjuiciar el disfraz que nos quita la identidad, que nos hace anónimos, ¿no? Que nos hace adoptar una personalidad que no es la nuestra, que nos transforma, que nos oculta? ¿Cómo juzgar eso? Pensemos en el caso de los espías o de los agentes encubiertos. Habremos visto N películas, ¿no? que descansan precisamente en la tensión que supone esconder tu identidad para mostrar una distinta y poder hacer o cumplir tu misión, ¿no? Pero quizás esto de espía y agentes encubiertos te parece muy lejano a tu realidad, y bueno, a mí donde me toca lo que el profe quiere decirnos de Daredevil. Vamos a las redes sociales. En las redes sociales, quizás tú mismo que estás escuchando este episodio tienes una personalidad, has creado una personalidad que no es la tuya. De hecho, hay gente que llega a cambiar su foto de perfil y puede hacer creer que es mujer cuando en realidad es hombre, que tiene una edad cuando en realidad tiene otra, que tiene una profesión cuando en realidad tiene otra. En fin, te estoy contando algo que conoces muy bien, ¿no? El anonimato en las redes sociales. ¿Cómo juzgar el anonimato en las redes sociales? Y la cuestión no es tan sencilla, porque si has tenido malas experiencias, por ejemplo, con ataques que se escudan en el anonimato precisamente para resultar impunes, porque tú no puedes entablar ninguna acción legal o ninguna represalia contra quien no sabes quién es, probablemente te parezca que el anonimato está muy mal. En particular, si es que tú no tienes una personalidad distinta en las redes sociales, si es que eres en las redes sociales quien eres en la realidad, ¿no? Te parece que el anonimato está muy mal. Pero si en cambio eres una persona que quiere influir positivamente en las redes sociales o a través de las redes sociales, pero sabes que si lo haces con tu propia identidad, te van a funar, te van a bloquear, te pueden sacar la cresta en la calle o lo que fuera, entonces necesitas el anonimato para poder cumplir con esa función, ¿no? Igual que Daredevil, pues Daredevil necesita ocultar su verdadera identidad para hacer el bien, para hacer la justicia. Y en las redes sociales también. Yo tengo un buen amigo que oculta su identidad para poder moverse en las redes sociales y hacer lo que tiene que hacer sin el riesgo de ser funado o de que su familia se vea expuesta al bullying o al doxing o al mobbing o a lo que fuera, ¿no? Y entonces esto obviamente nos plantea un problema, ¿no? Moral, diríamos en primer lugar, jurídico en segundo lugar y por supuesto político, ¿no? Si no es lo mismo una crítica hecha por quien revela su verdadera identidad que la crítica hecha por quien esconde su identidad en el anonimato. Sé que no te estoy contando nada nuevo, pero me gustaría ilustrártelo con unos ejemplos que estoy seguro que te van a resultar cotidianos. Por ejemplo, una chiquilla que se llama Florencia y que salió por las redes sociales invitando ahora en el 8M a celebrar a la Virgen María. Y se le hicieron pedazos en Twitter fundamentalmente, pero también en otras redes sociales. Y muchos de esos ataques vienen de personas que es imposible identificar. Están escondidos detrás de disfraces, ¿no? Como Daredevil, pero en este caso va a ser el mal, ¿no? Piensa en la fake news, ¿no? ¿Cuántas fake news que se originan en fuentes imposibles de identificar? Es decir, fuentes sin identidad, porque están escondidas detrás de disfraces,
¿no? De nuevo, como Daredevil, pero para hacer el mal. Y otros ejemplos que para mí son positivos, como La Diestra o Un Chileno Anónimo, en donde los responsables de esos canales, son personas cuya identidad no conocemos. Y no la conocemos porque los responsables quieren gozar de la impunidad que les da el anonimato para poder discutir en internet estas ideas sin verse afligidos por la borrasca, ¿no es cierto?, de ataques que otros anónimos pueden hacerlo. Bien, hay ejemplos para el bien y hay ejemplos para el mal, fake news, bullying cibernético desde el anonimato, pero también cosas muy buenas desde el anonimato, y precisamente son posibles por venir del anonimato. Igual que en los agentes encubiertos y los espías, nos damos cuenta de que en las redes sociales el anonimato como condición para la impunidad puede ser usada para el bien y para el mal. Moralmente hay allí una cierta ambigüedad que obviamente se proyecta a lo jurídico, ¿no? Un solo ejemplo te voy a dar muy corto. No puedo renunciar a mi ADN como constitucionalista, pero es el caso de los testigos anónimos, ¿no? Por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico, y esto está ocurriendo en Chile, ocurre en Colombia. En la lucha contra el narcotráfico, la gente no se atrevía a testificar porque lo identificaban y lo mataban. Y entonces empiezan a testificar, pero con apariencias falsas. Les ponen bigote, pelo largo, los ponen detrás de un biombo. En fin, distintas maneras de asegurar el anonimato del testigo para que se atreva a decir la verdad. O la denuncia anónima. Hoy día en Chile existen un montón de canales de denuncia anónima contra el narcotráfico, contra la violencia intrafamiliar, en donde te aseguran el anonimato, es decir, la impunidad, para animarte a denunciar, ¿no? Y esto obviamente tiene un lado bueno y tiene un lado malo. ¿Qué pasa si tú haces una denuncia falsa, ¿no? Tú denuncias a tu vecino, a quien le quieres cobrar y llamas diciendo, oye, mi vecino está pegándole a la vecina, y nadie te pregunta quién eres, nadie puede saber quién dijo esa mentira, y te lo friegas, ¿no? Puede usar eso para el bien o para el mal, y este es el problema interesante que está presente en Daredevil. Uno se pregunta, ¿está bien o está mal el anonimato en Daredevil? Bueno, él hace el bien, está bien, ya, pero la misma condición sirve para hacer el mal. Ah, eso no me gusta tanto. Bueno, no podemos resolver el problema sin fregarnos a uno de los dos lados, y eso es lo que lo hace interesante. Para ir terminando, quería comentar una consecuencia que se sigue del anonimato, que es la indefensión. Hemos comentado hasta ahora cómo la impunidad requiere del anonimato. Pero una consecuencia negativa del anonimato y de la impunidad que trae consigo es la indefensión, ¿no? Quien quiere conservar su identidad anónima no puede defenderse bien, ¿no? Hay una novela, no la vamos a comentar en este episodio ni en ninguno de esta temporada probablemente, simplemente la dejo mencionar porque es muy interesante y muy atingente aquí, que se llama El Socio, de Genaro Prieto, una novela chilena, en donde un tipo, para sacarse los pillos, dice que tiene un socio, que obviamente no existe. Y como la mentira le resulta, continúa en ella, y el socio empieza como a adquirir cada vez más personalidad, y ya la gente quiere hablar con el socio, no con la persona que lo creó, sin saber que el socio es ficticio, ¿no? Si el sujeto que inventó al socio quiere mantener sus negocios, no puede decir que el socio no existe. Tiene que mantener la mentira. Pero en la medida en que alimenta esa mentira, él se hace cada vez más insignificante. Es decir, él no puede defenderse, ¿no?, frente al hecho de que va menguando cada vez más su personalidad y creciendo la del socio, que termina por comérselo prácticamente. Con Daredevil vemos exactamente lo mismo, ¿no? El costo del anonimato es que él está solo, ¿no? Y de hecho el FBI se lo va a cargar. Bueno, no lo mata, pero sabemos que lo toman preso, ¿no? El FBI lo tiene preso, Daredevil, ¿no? Y de hecho también en otros episodios se sabe su identidad y lo echan de Nueva York y él emigra a San Francisco, y hay otro episodio ahí de Daredevil on the Road, creo que se llama. En fin, pero lo que quiero decir es que si tú quieres gozar de impunidad y para eso quieres ser anónimo, tienes que aceptar que el precio también es la indefensión. Si tú no puedes conservar el anonimato y al mismo tiempo pretender que el Estado te defienda como defiende a quienes revelan su identidad. Esto es bien interesante y es como un aspecto de esta idea política clásica del pacto social, ¿no?
Es decir, que el Estado, yo no suscribo esta teoría, pero hay algo de esto sin duda en la realidad. El Estado se sustenta sobre un pacto social en donde todos mutuamente acordamos renunciar a parte de nuestros derechos, de nuestros poderes, de nuestra soberanía, digámoslo así, en favor del todo, ¿no? Y una de las cosas a las que renunciamos, ¿no es cierto?, es al anonimato, ¿no? Una de las cosas a las que renunciamos es al anonimato que asegura impunidad. Y nosotros somos vulnerables porque revelamos nuestra identidad y es un precio que estamos dispuestos a pagar para que haya un ente, ¿no?, que en este caso es el Estado, que nos defienda. Y de hecho es así, pues. Piensen ustedes, por llevarlo a una cosa muy contingente en Chile, en lo que ocurre en la zona sur de nuestro país, ¿no?, en la Araucanía particularmente. Allí hay unos tipos haciendo violencia por una causa política, territorial, étnica, vaya uno a saber, que ejercen la violencia de manera anónima. Todos están con las caras tapadas, ¿no? Bien, una persona que actúa así, obviamente se goza de la impunidad que da el anonimato, pero no puede reclamar del Estado el trato que reciben aquellos que actúan a cara descubierta, ¿no? Y esta es la cuestión con la que quería terminar, ¿no?, que me parece muy interesante el problema desde el punto de vista político. Cómo el anonimato implica, cómo el revelar tu identidad implica una renuncia que te hace más vulnerable, pero al mismo tiempo te permite exigir del Estado protección. Si quieres conservar el anonimato, por otra parte, y la impunidad que te da el anonimato, tienes que renunciar a la protección que el Estado garantiza a quienes revelan su identidad. Bien, muchas gracias por habernos seguido hasta aquí en el programa de hoy y quiero dejarlos invitados para un próximo episodio de esta saga en donde vamos a comentar ahora a uno de nuestros amigos de DC, no la democracia cristiana, sino los cómics, en particular Superman. ¿Qué tiene que decirnos Superman sobre política y derecho constitucional? Averígualo en el próximo episodio. Y no pasar por alto que el hombre más poderoso del mundo, Superman, también tiene una identidad secreta. ¿Quién es Clark Kent en realidad? Antes de cerrar este episodio, no olvides por favor darle like, compartirlo con otras personas que puedan disfrutar de lo que hemos conversado hoy día y te invito a seguirme también en mis otras redes sociales, TikTok, donde pintamos un poco el mono, Instagram, donde subimos lo que estamos haciendo en terreno, Twitter, con un comentario rápido de la contingencia y bueno, asumo que ya eres un suscriptor de nuestro canal en YouTube. También te dejo invitado a los martes a las 12 en FNM con el mejor programa, con el mejor matinal de Chile, No Más TV, y los jueves estamos en la tarde a las 7:30 en Radio Libertad con el programa Indignados, en donde he visto una guayabera azul que quizás ya has visto. Hasta la próxima.